Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar paso a paso el desarrollo de una práctica donde se implementa una red segmentada con pfSense. Sería una red LAN, una red MZ y un servidor dentro del CentOS con el servicio HTTP, Joomla y MySQL. Y finalmente, la publicación del sitio web mediante Cloudflare Tunnel. Para comenzar, lo primero que hice fue preparar el entorno de trabajo en VMware Workstation. En esta parte se crearon y organizaron las máquinas virtuales que se iban a utilizar durante toda la práctica. La idea general fue construir una topología de red donde cada máquina tuviera una función específica. Por un lado, se configuró una máquina con pfSense para trabajar como el firewall principal y como administrador de la red. Por otro lado, se utilizó una máquina, en este caso fue CentOS, para colocarla en la zona de MZ como servidor principal, y además se tuvo una máquina cliente para realizar pruebas desde la red interna. La intención de trabajar de esta manera fue separar correctamente la red en diferentes zonas. La primera zona fue la WAN, que representa la salida hacia la red externa o hacia Internet. La segunda fue la red LAN, que corresponde a la red de los clientes internos. Y la tercera, que fue la DMZ, que es una zona intermedia donde se coloca el servidor que va a ofrecer los servicios. En esta estructura permite una mejor organización y también una mayor seguridad, porque pues no todo queda dentro de la misma red, sino que cada red está segmentada y cumple una función específica. Una vez que las máquinas virtuales quedaron listas en VMware, el siguiente paso fue instalar y configurar pfSense. En la configuración inicial se asignaron las interfaces de red para que cada una representara una de las zonas de la topología. Se definió una interfaz para la WAN, otra para la LAN y una más para la DMZ. La WAN quedó configurada para tomar dirección por DHCP, en este caso el proveedor de Internet, ya que su función era conectarse hacia la red externa. La LAN se configuró con una dirección IP estática en el firewall y además se dejó habilitado el servicio DHCP para los clientes de esa red. Y en el caso del DMZ también se configuró una dirección IP estática, pero sin DHCP, porque en esa zona el servidor debe trabajar con una IP fija para poder ser localizado siempre de la misma forma dentro de la topología. En la práctica, la LAN se definió con el rango de dirección de 192.168.10.1, diagonal 24, y la DMZ con una dirección de 172.16.0.1, diagonal 24. Además, el DHCP en LAN se asignó a los clientes en el rango del 192.168.10.50 a 192.168.10.100, mientras que la DMZ no se configuró aún el HCP. Después de esta configuración inicial desde la consola, se ingresó a la interfaz web de pfSense desde un navegador. Esta parte fue importante porque permitió revisar visualmente que las interfaces estuvieran correctas, que la comunicación en la red LAN ya estuviera disponible y que la topología base quedara lista para continuar con la parte del servidor. Desde la interfaz web se puede observar las configuraciones de red, los servicios y el estado general del firewall. Esta parte del proceso sirve para confirmar que pfSense ya está trabajando como un núcleo de la red y que va a permitir la comunicación entre las zonas definidas. Cuando la parte del firewall queda lista, el siguiente paso fue enfocarse en la máquina virtual CentOS, que fue en donde se colocó la red del DMZ. Esta máquina tiene como principal objetivo instalar el servicio web, el gestor de contenidos Joomla y la base de datos MySQL. Como esta máquina está dentro del DMZ, se configuró con una dirección IP estática, ya que no dependía del HCP. Con esta configuración se garantizó que el servidor mantuviera siempre la misma dirección dentro de la red y que pudiera ser administrado de forma estable. Una vez dentro de la máquina virtual del CentOS, se preparó el entorno para instalar los servicios necesarios. Primero, se instaló MySQL, ya que el servicio de Joomla requiere una base de datos para almacenar toda la información del sitio. En esta parte se instaló el servidor MySQL y se inició el servicio correspondiente. Después se ingresó al monitor de MySQL con el usuario root para crear la estructura base de datos que el sitio iba a utilizar. Una vez que entramos con el usuario root a MySQL, aquí es donde creamos la base de datos, el usuario y los permisos específicos para el usuario. En este caso se otorgaron todos los privilegios al usuario que creamos. Con esto ya creado, el siguiente paso fue trabajar con el usuario que creamos en MySQL,
Lo importante fue definir un usuario independiente para el sitio, de manera que Joomla no trabajara directamente con la cuenta principal de administración, sino con una cuenta propia para su base de datos. Después de crear ese usuario, se le asignaron todos los privilegios necesarios sobre la base correspondiente, y se aplicaron los cambios para que quedaran activos. De esta manera, Joomla puede trabajar con una cuenta dedicada y con permisos adecuados para operar sobre su propia base de datos. Ya con MySQL preparado, se continuó con la parte de PHP y del servicio HTTP. Aquí se instalaron los componentes necesarios para que el servidor pudiera ejecutar Joomla correctamente. Uno de los pasos más importantes fue instalar el paquete PHP-medio MySQL ND. Por eso permite que PHP pueda trabajar con MySQL. Después se localiza el archivo php.ini para revisar la configuración y habilitar el soporte relacionado con MySQLi. Esto es muy importante ya que este es el tipo de conexión que Joomla utiliza para enlazarse con la base de datos. Finalmente se reinician los servicios de Apache y MySQL para que toda la configuración quede aplicada correctamente. Con todo el entorno del servidor ya preparado, el siguiente paso fue abrir Joomla desde el navegador. El instalador se ejecutó localmente desde la ruta del sitio dentro del servidor web. En la primera parte del asistente se completó la información general del sitio, como el nombre del proyecto, el usuario administrador y la contraseña de acceso al panel. Esta parte corresponde a la configuración inicial del sistema de contenidos, donde se define la identidad del sitio y la cuenta principal de administración. Después de esta primera pantalla se pasó a la configuración de la base de datos. En esa parte se seleccionó como tipo de base de datos la opción MySQL-li. Se dejó como hospedaje localhost. Se colocaron el nombre del usuario y la contraseña, y el nombre de la base de datos donde se creó previamente en MySQL. Esto es muy importante porque Joomla necesita esa información para conectarse al motor de base de datos y terminar de construir toda su estructura interna. En la práctica, es necesario ocupar esto MySQL-li, localhost, el usuario creado y la base asignada para Joomla. Una vez completados esos datos, se continuó con las siguientes pantallas del instalador hasta llegar a la etapa final. En esta parte, Joomla genera la configuración del sitio y solicita guardar la información en el archivo configuration.php. Según el procedimiento, este contenido se copió del Joomla y se pegó en un archivo de configuration.php. Luego se ajustaron los permisos del propietario para que Apache pudiera manejarlo correctamente. Después de eso se realizaron los reinicios de los servicios, MySQL, HTTP, para que la configuración final quedara activa. Otro paso muy importante dentro de la instalación fue la protección final del sitio. Una vez terminada la configuración de Joomla, se movió a la carpeta Installation, ya que después de completar el asistente, esa carpeta ya no debe quedar activa. Esto se hace por seguridad para evitar que el instalador siga disponible una vez que el sitio ya está funcionando. A partir de ese momento, Joomla queda listo tanto en soporte frontal como en su panel de administración, el backend en este caso. Después de completar todo esto, se verifica el funcionamiento local del servicio web. Esta parte es muy importante porque antes de publicar cualquier sitio de internet, primero se debe de confirmar que todo funcione correctamente dentro del servidor. Aquí se valida que Apache esté sirviendo el contenido que Joomla carga de forma correcta y que la conexión con la base de datos sea estable. Con el sitio funcionando localmente, se pasó a la parte final de la práctica, que fue la publicación mediante Cloudflare Tunnel. Esta herramienta se utilizó para exponer el sitio hacia Internet sin depender de una apertura tradicional puerto 80 o de una IP pública o de la aplicación de no IP. Con esto nos ahorramos muchos pasos. Esto realmente resulta muy útil cuando la red de salida tiene limitaciones o cuando no se desea depender únicamente de un reenvío directo de puertos. La lógica aquí consiste en que el servidor tiene una conexión saliente hacia Cloudflare Tunnel y a través de ese túnel, Cloudflare publica el servicio web que ya está funcionando localmente en el servidor del DMZ. En este caso, primero se debe ejecutar el comando para descargar Cloudflare Tunnel. Este se obtiene desde un repositorio desde GitHub. Una vez que se instala Cloudflare Tunnel, se debe de verificar el servicio local con curl espacio -i mayúscula. Esto debe arrojar algo tipo http diagonal 127.0.0.1 diagonal, en este caso Joomla Méndez, y después se ejecuta el comando del Cloudflare Tunnel espacio guión medio y la URL que vamos a poner, con lo cual se genera una dirección pública temporal de tipo Cloudflare Tunnel para acceder al sitio desde fuera de la red local. Hay que tener cuidado con esta URL temporal, ya que una vez que se cierra el servicio
o por alguna pasó algo en el servidor o algo así, se fue el internet, se cerró el servicio, ya no serviría esa URL temporal. Se tendría que iniciar nuevamente con el comando Cloudflare Tunnel y poner la URL. Se daría otra URL temporal y con esa se trabajaría. Y como quien dice, esto significa que la publicación externa no reemplaza al servidor local, sino que toma el sitio que ya existe dentro del CentOS y lo hace accesible desde una dirección pública. En otras palabras, primero se construyó y se dejó funcionando todo el entorno interno, y después Cloudflare permitió enlazar ese servicio con Internet, de una manera práctica y funcional. Bueno, el resultado de esta práctica fue una topología completa y funcional. pfSense quedó como administrador de la red y separándola, en este caso WAN, LAN y DMZ. La LAN quedó disponible para los clientes internos mediante el HTTP, la DMZ alojó el servidor CentOS con dirección IP estática. Dentro de ese servidor se instaló el servicio HTTP, se configuró YOMLA, se enlazó con MySQL y se verificó su funcionamiento local. Finalmente, por medio de Cloudflare Tunnel, el sitio puede ser accesible también desde el exterior. Bueno, y como conclusión, en esta práctica se integró varias áreas importantes de un solo escenario. Primero se trabajó la parte de la virtualización del VMware, después se aplicó la segmentación de red con pfSense, luego se configuró un servidor en la DMZ con CentOS. Sobre ese servidor se montó un servicio web con YOMLA y una base de datos MySQL. Finalmente se realizó la publicación remota mediante Cloudflare Tunnel. Todo esto permitió construir una práctica completa donde se combinaron conceptos de redes, seguridad, administración de servicios y publicación de aplicaciones web. De esta manera se logró implementar un entorno donde el servidor quedó separado en la DMZ, los clientes internos quedaron en la LAN y el sitio web pudo ser consultado tanto de manera local como desde Internet, cumpliendo así con el objetivo general de esta práctica.